Hola a todos, estamos de regreso con esta parte 2 de fecundación de la primera clase de embriología. Vamos a hablar ahora a partir de la denudación, ¿sí? Hasta acá habíamos charlado un poquito de, bueno, el transporte del ovocito, el transporte del espermatozoide, y ahora ya tenemos que en el sitio donde ocurre el encuentro de gametas, que ¿cuál era? El que no lo sabe se va a ver la parte 1 ya. No lo voy a repetir, se va a ver la parte 1. Bueno, llegan a ese lugar donde ya lo dije en la parte 1, que se encuentran y que era pregunta de examen aparte, re importante, y va a ocurrir lo que vamos a contar a continuación. Va a ocurrir la denudación. ¿Qué es la denudación? ¿Qué es esto? A ver, para esta clase tienen que tener muy en claro algunos conceptos. El primero es que recordemos que el ovocito no está solito en el sitio donde se encuentran las gametas, sino que está rodeado por la membrana pelúcida y por toda la corona radiata. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito de esto. Por un lado tenemos a nuestro ovocito. Este ovocito, ¿sí?, está rodeado por la membrana pelúcida. ¿Qué es la membrana pelúcida? La membrana pelúcida es una membrana acelular, es decir, que no tiene células, sino que está formada por glicoproteínas. Una de las más importantes es la ZP3. Y ahora vamos a ver por qué esta proteína, ZP3, va a ser tan importante. Es una proteína que está acá, en la superficie de la membrana pelúcida. Y por fuera de esta membrana pelúcida tenemos entonces a todas las células de la corona radiata. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? No las voy a dibujar a todas porque fiaca. Pero bueno, se entiende que cada una de estas cositas parece una flor, pero no. Son las células, sí, de la corona radiata. Entonces, el objetivo que tiene el espermatozoide es que su membrana plasmática, ¿sí?, que la membrana plasmática del espermatozoide toque a la membrana plasmática del ovocito. Pero cuando se encuentran, el ovocito tiene por fuera a todas las células de la granulosa, a la membrana pelúcida, al espacio perivitelino, que es este espacio entre la membrana pelúcida y la membrana plasmática del ovocito, y finalmente a la membrana plasmática del ovocito. Entonces el espermatozoide tiene que atravesar todas estas estructuras para contactar a la membrana plasmática del ovocito, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Es todo lo que vamos a contar a continuación, ¿sí? Entonces, recuerdan que yo dije que acá en la membrana pelúcida hay una proteína, que es la proteína de reconocimiento de especie, que es la ZP3 y que va a tener muchas funciones. Entre sus funciones, la ZP3 es la que se encarga de inducir la reacción acrosómica del espermatozoide. ¿Qué es la reacción acrosómica? Vamos a ver todo este proceso de una buena vez para dejar de meterle suspenso. Bien, lo primero, esperen que voy a borrar esto. Lo primero que va a ocurrir es esto. El espermatozoide tiene dos membranas, ¿sí? Una membrana espermática externa, que es esta, y una membrana espermática interna. Y tiene acá el acrosoma, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que se va a comenzar a disolver la membrana espermática externa, fíjense en cómo se van formando estos poros, y va ocurriendo la exocitosis de un conjunto de enzimas que están acá en el acrosoma. Entre ellos, dos importantes que tenemos que recordar son la enzima hialuronidasa y la enzima acrosina, ¿sí? Son las dos enzimas principales que tenemos que recordar acá. Esas dos enzimas van a tener una función muy importante más adelante, por eso quiero que las recuerden, ¿sí? Una vez que ocurrió, ¿sí?, esta exocitosis, que se desaparece, ¿sí?, la membrana espermática externa, se liberan a todas las enzimas contenidas en el acrosoma, entre ellas la hialuronidasa y la acrosina,
entre otras, queda expuesta, fíjense en la imagen de acá abajo, la membrana espermática interna, ¿sí? Queda bien, bien expuesto. ¿Y qué es lo que van a hacer todas estas enzimas? Esas enzimas van a comenzar a labrar un túnel dentro de lo que es la corona radiata, ¿sí? O sea, de las células de la granulosa. Fíjense, todo esto sería donde están las células de la granulosa, ¿sí? Las enzimas, como la hialuronidasa, comienzan a labrar este conducto, ven que es como un túnel, ¿sí? Atravesando, ¿sí? De esta manera a la corona radiata. Por otra parte, va a ocurrir la activación del espermatozoide, donde el flagelo va a comenzar a moverse y a hacer fuerza también. Entonces, va a ir cada vez avanzando más para atravesar a todas las células de la corona radiata y alcanzar a la membrana pelúcida. En la membrana pelúcida, todo esto que yo les pongo choice es porque son cosas muy importantes a la hora del examen, ¿sí? ¿Qué hace la hialuronidasa? ¿Qué hace la acrosina? ¿Qué es la reacción acrosómica? Son todas cosas importantes. Pues yo siempre les pongo, cuando es importante, ven que voy poniendo choice. Bueno, es que es de choice. Es que se toma. Bien. Una vez que alcanzamos a la membrana pelúcida, tiene que ocurrir el reconocimiento de especie, ¿sí? Es decir, tenemos que garantizar que sea un ovocito humano con un espermatozoide humano para que ocurra la fecundación. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, de una forma obviamente de señales, ¿sí? En donde la ZP3, ¿se acuerdan de la ZP3? Esa proteína que les mostré que estaba en la superficie de la membrana pelúcida y que dije que era recontra mega importante. Bueno, la ZP3 es la que va a encargarse de realizar el reconocimiento de especie por parte del ovocito, por parte del espermatozoide. En la superficie del zoide, acá en la membrana espermática interna, voy a tener dos proteínas que van a ser señalizadoras también. Una de ellas es la SP56, ¿sí? Entonces, la ZP o ZP3 va a reconocer a la SP56 y viceversa. Hay otras proteínas, yo no quiero ahondar muy profundo, porque esto ya es muy molecular, pero hay otras proteínas como la beta-1,4-galactosiltransferasa, que participa del reconocimiento en el ovocito, por los extremos, N-acetilglucosaminasa de la ZP3. Esto pongo choice porque esto es para la primera cátedra de histo y embrio de la UBA y para nadie más, porque realmente no sé si las otras universidades ondan tan en el detalle, y hoy en día tampoco la UBA está andando tanto en el detalle, porque lo más importante es que ustedes entiendan el proceso, ¿sí? Em, pero bueno, yo se los pongo ahí como dato, el que quiere lo estudia, el que no quiere no lo estudia. Bien, para que se realice la reacción acrosómica, ¿sí? Que es todo este evento que estamos hablando, muchos espermatozoides tienen que estar con el acrosoma intacto para unirse a las moléculas de ZP3. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que los espermatozoides son millones, ¿sí? Entonces viene el primer grupo y los primeros comienzan a hacer todo esto y los que vienen más atrás, cuando llegan, ya tienen como toda la corona radiata ya está rota. Es como que ya va como más fácil, cada vez me acerco más a la membrana pelúcida y al ovocito de forma más rápida. Entonces los ganadores van a ser los últimos, ¿no? Más atrás vengo, más chance tengo de sobrevivir. Es como que los primeros son como los soldaditos de la guerra cuando van al frente, ¿no? Pobrecitos. Hacen todo el laburo para facilitarles la entrada a los que vienen atrás, pero ellos no llegan a fecundar. Eso es lo que quiere decir este último parrafito. Bien. Una vez que ocurre todo esto, que se reconoció efectivamente que es un ovocito humano con un espermatozoide humano, se contactaron la ZP3 con la SP56 del espermatozoide y dicen, sí, somos humanos, bien, buenísimo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que penetrar, hay que atravesar, ¿sí? La membrana pelúcida. Entonces,
Una vez que se produce el contacto, comienza a atravesar la membrana pelúcida, ¿sí? Gracias a las presencias de estas enzimas que estaban en el acrosoma, que entre ellas son la acrosina y la neuraminidasa, en este caso. Acuérdense que la hialuronidasa era la que labraba el túnel. Y como dijimos, los últimos oides o los que vengan más atrás son los que van a tener más chances de lograrlo, ¿sí? Porque van a hacer la reacción acrosómica, que es todo ese proceso que acabamos de explicar, es la reacción acrosómica. Bien, y una vez que atravesamos la membrana pelúcida, llegamos al espacio perivitelino y ya estamos muy cerquita del contacto con la membrana plasmática del ovocito. Ahora sí. Bien, y va a ocurrir ahora el proceso que se llama fusión, ¿sí? Entonces el espermatozoide se desplaza por el espacio perivitelino, que era el espacio entre la membrana pelúcida y la membrana plasmática, y llega a la membrana plasmática del ovocito. No entra de cabeza, sino que la contacta de coté por la zona ecuatorial, ¿sí? No así, sino como de costadito. Y acá algo muy importante es que el espermatozoide le va a proveer al ovocito el pronúcleo masculino, con la mitad de los cromosomas que vienen del papá, y un centríolo. Mientras que el ovocito lo que va a aportar es el pronúcleo femenino, ¿no? Con la mitad de los genes que vienen de la mamá, el vitelo, ¿sí? El citoplasma, lleno de nutrientes, porque el ovocito es una célula muy grande, y las mitocondrias. Las mitocondrias son de herencia materna. Todas las mitocondrias de nuestro cuerpo son heredadas de nuestra mamá, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, ¿sí? Las mitocondrias tienen herencia materna, siempre. Bien, una vez que ocurre, ¿sí? La fecundación, ¿sí? El espermatozoide entra, recuerden que no entra así como está en la imagen, ¿sí? De cabeza, no, entra de coté por la región del Ecuador. Ocurre ya la fusión, ¿sí? La activación del ovocito. ¿Qué es la activación del ovocito? ¿Qué me refiero con eso? A ver, ¿se acuerdan que afuera hay 1.000.000 de espermatozoides, no? Y solo un espermatozoide es el que va a entrar al ovocito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entran 2 espermatozoides adentro de un ovocito, voy a tener 3 núcleos, 2 pronúcleos masculinos, uno dado por cada espermatozoide y aparte del pronúcleo femenino. Y eso sería polispermia, se llama, polispermia. Y es incompatible con la vida porque tendría un número de genes mayor al de la especie humana, ¿sí? Entonces, no tiene que pasar eso. Entonces, ¿cómo hago yo una vez que el primer espermatozoide entra al ovocito y ya tengo mis 46 cromosomas? Listo, ¿cómo hago para bloquear, para que los espermatozoides que están afuera no entren, no fecunden a este ovocito? Bueno, ese es el proceso de activación del ovocito, ¿sí? Es un conjunto de fenómenos estructurales y moleculares que ocurren en esta célula y como resultado vamos a tener que los dividimos en los eventos tempranos, que va a ser el bloqueo temprano de la polispermia, y el bloqueo tardío o definitivo de la polispermia. Dentro de lo que son los eventos tempranos, tenemos que ocurren dentro de los primeros 5 minutos de contacto. El bloqueo rápido o temprano de la polispermia tiene como función hacer que estos espermatozoides que están afuera ya no puedan entrar al ovocito. Una vez que ya entró uno, listo, los de afuera no pueden entrar. Y se debe a un cambio de el voltaje de la membrana plasmática del ovocito. Esto es porque se abren rápidamente los canales de sodio, ¿sí? Entonces aumenta el ingreso de sodio a la célula, al ovocito, y eso hace que se cambie el voltaje de la membrana. Recuerden que el sodio tiene carga positiva, ¿sí? O sea, tiene una carga. Y eso hace que cambie el voltaje intracelular. Entonces es como que el espermatozoide, al cambiar el voltaje del ovocito, no lo puede como localizar, no lo puede reconocer. Entonces no pueden seguir fecundándolo otros oides.